Bueno, muy buenas noches a todos los participantes de esta segunda sesión del segundo módulo de adolescencia del curso internacional Educación Médica Continua, organizado por la Sociedad Boliviana de Pediatría. Hoy tenemos un tema bastante interesante sobre las políticas públicas de y para adolescentes y jóvenes en Bolivia. Hasta les recuerdo a todos los participantes, a todo el auditorio, que pueden hacer llegar sus preguntas y respuestas en el botón del mismo o en el chat. Bueno, ahora continuamos con la presentación de nuestros expositores. Hoy tenemos profesionales muy destacados en esta área. Vamos a empezar con la doctora Alexia Paredes Prieto, que es la responsable de salud de salud de adolescente y juventud del Ministerio de Salud y Deportes. Ella es médica cirujana especialista en salud pública de la Universidad Mayor de San Andrés, con diplomado en gerencia de proyectos y administración de instituciones salud de la Universidad de Chile. Tiene maestría en desarrollo en la Universidad Gabriel René Moreno, maestría en antropología en la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en políticas sociales de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Desde el 2018 es profesional técnico de la Dirección General de Promoción de la Salud y posteriormente responsable de la salud y adolescentes y Juventud de Dirección General de Redes de Servicios de Salud y Ministerio de Salud y Deportes hasta la actualidad. Durante los últimos 20 años ha trabajado como consultora de Naciones Unidas, organismos no gubernamentales y de cooperación en temas relacionados a políticas sociales de género, salud sexual y reproductiva y salud del adolescente, así como enfermedades de transmisión sexual, salud intercultural, investigaciones en salud ambiental, pueblos indígenas e interculturalidad. Asimismo, tenemos como otros expositores a la doctora Ingeborg Alvensleben, pediatra y cardióloga pediatra en Alemania, en Cardiocentrum. Es miembro del directorio de Fundación Cardioinfantil Herzverein. Es miembro del Comité de Adolescencia en Bolivia. Como siguiente expositora tenemos a la doctora Roxana Mollinedo Iturri. Ella es especialista en salud pública, especialista en endodoncia, diplomado en atención diferenciada al adolescente y también cuenta con diplomado en odontología forense. Como nuestra siguiente expositora tenemos a la doctora Claudia Salazar de Villena. Ella es médico general con diplomado en atención integral al adolescente, diplomado en atención integral al niño, niña, adolescente en situación de riesgo, diplomado en atención del neurodesarrollo infantil y es miembro del Comité de Adolescencia Bolivia. Trabaja actualmente en el Hospital La Paz. Muy bien. En primera instancia, como primera expositora, vamos a tener a la doctora Claudia Salazar. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, voy a compartir mi presentación. Yo voy a hablar un poquitito de políticas públicas legales y educativas de salud en favor de adolescentes aquí en Bolivia. Pero no sin antes, pues, hablar un poquito de lo que son las políticas públicas, ¿no es cierto? Y las políticas públicas son normas, es un comportamiento que vamos a tener comportamientos, perdón, propositivos, intencionales, planeados, pero no simplemente reactivos. Es decir, que vamos a programar una política de una manera propositiva para dar origen a algo, no simplemente ante una reacción. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Es una acción que va a tener un sentido dirigido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y varios operadores involucrados.
La política también es una actividad de comunicación pública, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando durante todo este tiempo. Estas políticas públicas van a llevar a la toma de decisiones y acciones de autoridades estatales en cualquier par de coordenadas, espacios y temporales. No, el concepto es el bienestar público, mejorar el bienestar público. Después de esta introducción, pues debemos también saber cuáles son los antecedentes jurídicos doctrinales que se ha basado en la actualidad los derechos de la adolescencia. Han habido 3 corrientes de pensamientos, ¿no es cierto? En la antigüedad, donde el adolescente era estereotipado con creencias y mitos que condicionaban su actuar en la sociedad, ¿no? La visión era muy adultocentrista. En la modernidad ya empezaban a hablar sobre la igualdad humana básica. El pensador John Stuart Mill pues ya empezó a hablar del liberalismo democrático de la época y empezó a ya mencionar que el adolescente pues tenía derechos, ¿no es cierto? Ya en la posmodernidad sigue presente el ser, el sujeto y la satisfacción de sus necesidades, tomando en cuenta que hoy en día las sociedades son más heterogéneas, ¿no es cierto? Los problemas sociales hoy en día son mucho más complejos y que cada necesidad que tenían nuestros adolescentes debían ser convertidas en derechos para ellos y ya no verlos simplemente como una parte de la sociedad sin derechos, sin necesidades, ¿no es cierto? La globalización nos ha llevado a adolescentes cada vez más informados y ha incrementado las grandes diferencias sociales, ¿no es cierto? Según Alejandro Kusianovic, los adolescentes, en un principio se pensaba que los adolescentes eran parte de la propiedad o la posesión de los padres, ¿no? Siempre delegábamos a nuestros adolescentes como el futuro, ¿no? Los adolescentes y los niños son el futuro de la nación y nunca los hacíamos partícipes de la sociedad. Creo que hasta ahora seguimos con el ocultamiento social, ¿no? En un ambiente privado. El adolescente, tratamos de no hablar mucho de nuestros hijos adolescentes. Y eran seres prescindibles, o sea, los excluíamos de la sociedad, no les dábamos ni posibilidades a opiniones. Y entonces, viendo todos estos pensamientos, los derechos de los adolescentes han nacido de 2 diferentes formas de mirar la adolescencia. Una, que hablábamos de la doctrina de situación irregular, ¿no? Donde las sociedades empezaron a crear normas y leyes para defendernos de los adolescentes, porque según la sociedad, pues por sus características de personalidad, en los adolescentes pues eran un peligro para la sociedad, ¿no? El pensar diferente ya era un peligro. Y por otro lado, la doctrina ya de protección integral, que es la que en este momento estamos viviendo. La primera doctrina de situación irregular, pues, era primero para reprimir todos los actos vandálicos que según la sociedad tenía, o sea, el pensar diferente era un pecado para ellos. Entonces, los adolescentes eran seres considerados vandálicos, y tenemos un montón de películas que hablan sobre este tema, sobre esta época. Ahí tenemos una película que realmente me ha marcado bastante, es Los Miserables, ¿no? Es una película donde muestra exactamente lo que estamos hablando. No se visibilizaba para nada las necesidades ni de los niños, niñas, ni de menos de los adolescentes. Y obviamente las mujeres también entrábamos en esta época, ¿no? Donde no teníamos derecho ni a voto, ni a hablar, ni a opinar, perdón, a hablar sí, pero no a opinar, ¿no? Y siempre con una posición adultocentrista. Aquí tenemos una
un versus, ¿no? La doctrina de situación irregular versus la doctrina de protección integral, ¿no es cierto? Aquí vemos a los niños que eran definidos de manera negativa y estaban en una situación totalmente irregular y lejos de derechos, alejados de todo derecho. Y aquí tenemos la doctrina de protección integral, donde aquí hablamos ya que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes ya eran sujeto de derechos, ¿no? Personas que ya eran completas y que estaban en proceso de desarrollo. Ya empiezan a hablar de instituciones que puedan apoyar y dar servicio a estos adolescentes que podían haber estado en situaciones irregulares, ¿no es cierto? Adolescentes ya tienen un trato especial y es lo que estamos buscando desde hace muchos años, que podamos diferenciar a nuestros adolescentes en nuestros centros integrales, ¿no? En nuestros centros de salud, tener un espacio diferenciado solamente para ellos. Y la normativa que habla previa a la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ya hablaba en la Declaración de Ginebra en 1924 sobre 5 puntos importantes referidos al menor, dándole ya derechos dentro de la sociedad. Ya en 1942, la Declaración de las Oportunidades del Niño ya ya incrementan más los derechos. Por último, la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 ya los ve como sujetos de derecho y les otorga muchos más derechos, ¿no? Y la Declaración de los Derechos aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1951. Perdón. Luego viene la Convención Internacional de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. En esta Convención Internacional de Derechos, que fue aprobada unánimemente en una Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, ya habla sobre una declaración mucho más completa sobre los derechos de los niños, ¿no? Ya en su texto refiere básicamente que ellos son sujetos plenos de derechos, sin ningún tipo de discriminación. Ya se introduce el tema de la atención integral a todas las necesidades, y todas estas necesidades ya se han convertido en derechos. Y obviamente la doctrina de la protección integral como un ser biopsicosocial al niño, niña, adolescente, que profundiza el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Los mismos que se hacen exigibles en cuanto a su cumplimiento, no solamente jurídico, sino político-social. Es decir, que los estados tenían la obligación de empezar a promover leyes que vayan en beneficio de esta población. Por lo tanto, en la Convención Internacional de Derechos de la Niñez incorpora 3 nuevos conceptos importantísimos, que es la ciudadanía, la participación y la vida privada. Entonces tenemos un antes y un después de la Convención Internacional de Derechos de los Niños. Antes tenía un enfoque asistencialista, meramente asistencialista. Tiene fiebre, paracetamol, ¿no es cierto? El menor era aún considerado como persona sin capacidad de acceder a los beneficios de una sociedad, de una política y una cultura. Era un objeto de protección, sin derechos. Pero después de la convención, pues ya prima el criterio de considerar el interés superior del niño, niña, adolescente como una exigencia del Estado, de la sociedad y la familia. Y ya asumen al niño, niña, adolescente como un sujeto de derecho. Y obviamente que tiene, obviamente, aparte de los derechos, también tiene deberes como una persona digna.
Por tanto, esta doctrina de protección integral en la que hemos entrado después de la convención señala la responsabilidad institucional, social, administrativa y judicial en todas las situaciones a menores que afecten a menores de 18 años. Es decir, los estados debían implementar mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos del niño, niña y adolescente. Y estos derechos a la vida y a la salud deberían ser inviolables, inalienables, garantizados y protegidos por ordenamientos jurídicos, por políticas públicas y por cultura de vida. Después de todo esto, pues en Bolivia hemos trabajado mucho sobre normativas, sobre leyes que vayan a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos la Constitución Política del Estado, que en el artículo 14 indica que todo niño, niña y adolescente debe tener acceso universal e igualitario a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud. Y el artículo 37 dice que todas las personas tienen derecho a la salud, obviamente todas las personas que son sujetos de derecho, los adolescentes y los niños entran dentro de este concepto. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. Por lo tanto, en la Constitución Política del Estado, como hemos visto en los artículos, hablamos de promoción, hablamos de protección y también hablamos de sanción. Protección a su desarrollo integral, salud, educación, alimentación, vivienda. Derecho a la familia, a la identidad, a la afiliación, es decir, a ser reconocidos y tener apellidos, y a la no discriminación. A la protección, donde nuestro interés superior siempre va a ser un niño, niña y adolescente, como sociedad, ¿no? Primacía de recibir protección y socorro, prioridad a la atención de los servicios públicos y privados, acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia personal especializada, y preeminencia de sus derechos. Y sanción a toda forma de violencia, tanto en la familia como en la sociedad, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Es lo que menos vemos. Pueda haber una sanción ante tantas personas que están violando los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil, cosa que tampoco. Ahora, aún tenemos niños en interior mina trabajando, tenemos en los campos algodoneros, tenemos niños que están cosechando algodón, ¿no? Aún tenemos niños trabajando y vemos todos los días en la calle, ¿no? Entonces, todavía nos falta mucho por avanzar y por recorrer para poder llegar a un estado de derecho total para nuestros niños y adolescentes, ¿no? Y las políticas públicas en Bolivia, pues, se basan en la ley SAPSI, ¿no? Que nos habla de eliminar toda forma de exclusión social, fortalecer la participación comunitaria, es decir, incluimos a la comunidad para que ellos puedan también participar dentro de las políticas públicas a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Brindar servicios de salud a personas, a familias y a la comunidad. En Bolivia se han creado leyes, se han creado normas que van a ir a coadyuvar y a facilitar y ayudar a la atención de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos la ley 548, que es el Código Niña, Niño, Adolescente, que tiene por objeto reconocer
desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de nuestros niños, ¿no? Implementando un sistema plurinacional integral al niño, niña y adolescente para garantizar sus derechos, ¿no? Mediante corresponsabilidad con la comunidad, con la sociedad y con las familias. Luego tenemos la ley 26061, que va a promover el régimen de prevención, protección y atención integral a nuestros niños y adolescentes. La ley 348, que también es parte de las normas que van a coadyuvar el bienestar de nuestros adolescentes, garantizando a las mujeres adolescentes y a las niñas una vida libre de violencia. Y tiene por objetivo restablecer mecanismos y medidas políticas integrales que van a prevenir, vamos a atender y vamos a proteger y reparar a mujeres en situación de violencia, así como persecución y sanción a los agresores. Tenemos la sentencia constitucional, que vamos a hablar, seguramente vamos a hablar más adelante. Tenemos la ley de juventudes, la ley 342, que ha salido el 5 de febrero del 2013, que menciona en el artículo 37 que el Estado y las entidades territoriales autónomas deberán promover políticas para garantizar la salud, la atención integral y diferenciada a todos los adolescentes y a los jóvenes en el país. La ley SAPSI, que constituye una política ya de salud en el ministerio, que incorpora una nueva conceptualización de la salud, y vamos a ver al adolescente como un ser biopsicosocial, ¿no? Entonces va a intervenir, va a intervenir el individuo, la familia, la comunidad, para promover acciones de prevención con un enfoque intercultural. Y esta misma política SAPSI va a articular redes funcionales dentro de las redes redes sociales, redes de servicio de salud, redes de educación, ¿no? Vamos a articular redes funcionales en pro de los adolescentes. ¿Cuáles van a ser los principios de la SAPSI? Muchos ya los conocemos, ¿no? La participación comunitaria, la intersectorialidad, la interculturalidad y la integralidad. Estamos hablando de un ser, nuevamente repito, biopsicosocial. Y trabajamos a través de la misma SAPSI con promoción de la salud, que es una estrategia que se ha implementado en esta política, que va a generar procesos de movilización continua de los promotores de salud, que van a permitir intervenir en las determinantes sociales que afectan al entorno del adolescente de una manera holística, llegando a contribuir al vivir bien, ¿no? Que eso es lo que busca la SAPSI. Ya conocemos las determinantes de salud. El vivir bien es estar y sentirse bien en armonía con la naturaleza, la comunidad, y ahí entra, ¿no? La seguridad alimentaria, el empleo, el poder social comunitario, los derechos de ciudadanos, la seguridad ciudadana, el arte, la cultura, los servicios de salud, los servicios educativos, de una manera integral. Y bueno, tenemos planes desde el 2008, ¿no es cierto? Desde el 2008 ya se pensaba en una atención integral en el adolescente, y tenemos este plan con el que ha iniciado toda esta carrera en la que estamos muchos tratando de hacer que la adolescencia no sea un trauma ni para las sociedades ni para las familias, ¿no? Sino hacer que la adolescencia sea un paso armónico, continuo, de la niñez hacia la adultez de manera saludable. Tenemos las guías de atención de servicios, de atención en servicios, como la Guía Nacional
para la atención integral y diferenciada de adolescentes y jóvenes. Tenemos en la guía del continuo también todo un patrón, protocolos para la atención diferenciada al adolescente. Y todo este trabajo, todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo ha sido para promover los derechos. Y tratar de que el adolescente pueda vivir bien, ¿no? Darle la atención adecuada, darle la orientación adecuada, ¿no? Conociendo que nuestros adolescentes tienen derechos, ¿no es cierto? Y derechos dentro de los cuales también son importantes los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? Nuevamente, el término derecho implica una capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir responsabilidades y de satisfacer necesidades, ambas en el campo individual y colectivo. Ante una necesidad, un derecho, y después de ese derecho, una obligación. Y ahí tenemos los derechos sexuales, que son derechos que van a ir desde vivir la sexualidad sin miedo, sin vergüenza, sin culpa, sin falsas creencias, y otros impedimentos que ven una libre expresión de los deseos, de vivir su sexualidad independientemente del estado civil, edad, condición física, de escoger la pareja sexual sin discriminación y con libertad y autonomía para expresar su orientación sexual si así lo desea. De vivir una sexualidad libre de violencia, sin discriminación, sin coerción y con respeto pleno a la integridad corporal de otra persona. Practicar la sexualidad independientemente de la penetración, insistir en la práctica del sexo seguro para prevenir embarazos no planificados y enfermedades de transmisión sexual, incluidas el VIH-Sida, ¿no? A la salud sexual, la cual exige el acceso a todo tipo de información, educación, a los servicios confidenciales de alta calidad sobre la sexualidad y salud sexual, ¿no? Es decir, tratar de en los centros de salud trabajar mucho con la confidencialidad, con la ética profesional para atraer más adolescentes hacia los centros de salud, ¿no? Los derechos reproductivos, que comprenden el derecho básico de toda pareja y toda persona de decidir libre y responsablemente sobre el número, el espaciamiento y la oportunidad de tener hijos, ellas. Y tener la información adecuada de cómo hacerlo, cómo cuidarme, pero una información adecuada, libre de tabús, libre de pensamientos adultocentristas, ¿no? Evitando alejar a los adolescentes de los centros de salud. Estos derechos reproductivos es individual entre mujeres y hombres. El hombre también tiene derecho a decidir cuándo quiere ser padre. Y la mujer obviamente que sí, ¿no? El número de hijos que quieren tener, en qué momento de su vida tener hijos, tomar la decisión sobre la reproducción libre de discriminación, coerción o violencia, el derecho de hombres y mujeres de participar con responsabilidades iguales en la creación y la crianza de los hijos, a servicios de salud pública de calidad accesibles durante toda la etapa de la vida. Y también un derecho reproductivo es facilitar la adopción, que eso es una tarea maratónica y titánica que tenemos aquí en Bolivia, y el tratamiento para la infertilidad sin que cueste pues miles de dólares, ¿no es cierto? Han dicho las leyes que los niños no son propiedad de nadie, ni son propiedad de sus padres, ni de la sociedad. Su vida deben vivirla en libertad, con autonomía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Agradecer a la doctora Claudia Salazar por su excelente ponencia, hacer recuerdo al auditorio que pueden ir haciendo llegar sus preguntas, dudas, comentarios en el box de preguntas y respuestas o en el chat. Continuando con esta sesión, tenemos a la doctora Alexia Paredes. Darle la bienvenida. Adelante, doctora. Buenas noches a todos y a todas. Pues solicitarles aquí a la sociedad, por favor, si me pueden ayudar con la presentación, muchísimas gracias. Pues continuando con la ponencia que sí ha sido, así como lo ha planteado la doctora Claudia, la siguiente, por favor. Nosotros, dentro de lo que es el Ministerio de Salud, se han ido avanzando en estos lineamientos con esfuerzos que se han visto desde el 2008, más o menos, que se ha tomado en cuenta la salud del adolescente y joven. En cuanto a, bueno, un poco la presentación va direccionada a algunos datos que tenemos dentro de la salud del adolescente, y ahí tenemos una problemática que es el embarazo en adolescentes. En la ponencia se presentan algunos datos que pueden mostrarnos cómo la diferencia entre los últimos periodos en las últimas gestiones se han ido incrementando los datos de embarazo en adolescentes. La siguiente, por favor. En menores de 15 años. Si bien hemos visto que como desde que se han implementado las políticas, no solamente en las de salud, sino también las políticas sociales como el Código Niño, Niña, Adolescente, la Ley de Juventudes, la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, desde el 2015 se ha ido evidenciando cómo ha ido disminuyendo los embarazos en adolescentes. Eso también ha sido parte de los planes que se han ido implementando desde lo que es el sector salud. Y ahí vemos que a partir hasta el 2020 los datos han ido disminuyendo. Sin embargo, entre la gestión 2020-21, resultado de la pandemia, vemos que existe una disminución leve, si no es que casi, y en la siguiente diapositiva, por favor, se han incrementado los datos en menores de 15 años. En estos datos, ya desde la gestión 2020 a 2021, han subido en una proporción de 6.4%, y eso para nosotros es alarmante. Y ustedes, bueno, ahora vamos viendo que los datos tienen mucha relación, si no es que en menores de edad, en menores de 15 años principalmente, estos casos de embarazos en adolescentes se dan por los temas de violencia o coacción o violencia sexual. La siguiente, por favor. Por otro lado, vemos que dentro de lo que es la atención y el acceso a los servicios de salud, estos son en menor proporción en menores de 14 a 15 años. Lo mismo si ven las coberturas de los establecimientos de salud, la atención, el adolescente cuando va al servicio es porque realmente necesita la atención. En estas gráficas se ve un poco cómo ha afectado las olas de la pandemia por COVID-19 con los picos y las disminuciones en lo que ha sido la atención y el acceso al servicio. En la siguiente, por favor. Se puede evidenciar también que estas están relacionadas principalmente además de las olas por COVID-19, es porque han existido barreras que se han incrementado en su acceso a los servicios. Una de estas ha sido el triaje, y esto ha sido lo que ha provocado que adolescentes no puedan, junto a otras personas, manifestar las necesidades que tenían, y principalmente en el acceso a lo que son los servicios de salud sexual y reproductiva. Estos son aspectos que nosotros hemos tratado de poder subsanar a través de instructivos en los que se ha planteado que el servicio de salud y el establecimiento definan mecanismos de atención con un horario diferenciado, un horario que le permita al adolescente donde no necesite un triaje. Este horario y días de atención tienen que definirla conjuntamente con los adolescentes y jóvenes. Eso está enmarcado en lo que es la política de atención integral y diferenciada del adolescente. La siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva las voy a pasar rápido porque son básicamente como un pantallazo de la situación en los servicios.
y esta se refiere básicamente a lo que es el acceso a los métodos anticonceptivos para adolescentes, tanto adolescentes en temprana edad como los adolescentes tardíos, que es el segundo grupo. En salud nosotros tenemos ambos, de acuerdo a los lineamientos que tenemos de acuerdo a la OPS, a nivel estandarizado entre los países se manejan dos grupos etarios en los que nosotros igual nos enmarcamos. De 10 a 14 años la adolescencia temprana y de 15 a 19 la adolescencia tardía. Y hemos visto que este acceso y accesibilidad que teníamos a métodos anticonceptivos, que en su momento hasta el 2019 íbamos en incremento, ha ido disminuyendo. El 2021 se ha tenido que volver a retomar las acciones y poder implementar los mecanismos de atención de servicios esenciales al adolescente. La siguiente, por favor. Dentro de la normativa que contamos, ya las había mencionado la doctora Claudia, está la Guía de Atención Integral y Diferenciada del Adolescente, de Adolescentes y Jóvenes, que esta es normativa va desde el 2013. Esta normativa se enfoca principalmente en lo que es la atención de adolescentes y en la identificación de factores de riesgo. Estos factores utiliza el mnemotécnico factores para identificar los riesgos que tiene el adolescente en cuanto al entorno, lo que es la familia, los amigos, el colegio, el tema de tóxicos, objetivos de vida y el plan de vida. Ahí está también la sexualidad, la educación, lo que es, actualmente nosotros en lo que es colegio también hemos incorporado el tema de trabajo, ya que por la pandemia muchos adolescentes en su mayoría y mayores de 14 años, han tenido que dedicarse a trabajar y en estos casos también tienen muchos riesgos y factores de vulneración de sus derechos. Muchos casos son temas de explotación. Entonces es importante que cuando se atiende al adolescente por un motivo de consulta se pueda direccionar también a qué factores de riesgo también están dentro de su entorno. También está la norma de atención integral del adolescente y que se encuentra dentro de lo que es la atención integral al continuo del curso de la vida, donde está la hoja sistematizada de atención. Este documento actualmente está en actualización y está en la fase final de revisión dentro de lo que es el Ministerio en Imagen Institucional para que podamos contar con mayores herramientas e instrumentos que puedan servir dentro de lo que es la atención del servicio de salud. En esta normativa, por ejemplo, se incorpora lo que es el acortamiento en el acceso, por ejemplo, a métodos anticonceptivos por solicitud del adolescente. Algo que es importante remarcar es que el Código Niño Adolescente nos respalda como personal de salud para poder brindar todas estas atenciones al adolescente cuando se viene solo a la consulta. Puede venir solo o puede venir en grupo con otros jóvenes y adolescentes. No necesariamente como antes decía el Código Niño Adolescente que debías venir acompañado con un tutor. En cuanto a estos temas y para solicitar información y orientación en salud sexual y reproductiva, igual se tiene la apertura de poder brindar toda la información necesaria a adolescentes y jóvenes. Luego tenemos la norma de atención integral de la población LGBTIQ, que esa ya está aprobada y que en la que se hace énfasis en el respeto de las diversidades sexuales. Tenemos actualmente se han desarrollado los planes nacionales de salud integral del adolescente, el plan de prevención de embarazo adolescente 2022-2026, que se encuentran en proceso de aprobación. Se encuentra la norma nacional de atención integral de adolescentes, que está en la revisión final, con un nuevo enfoque, que es la que se les voy a presentar más adelante, y las normas nacionales de atención clínica, donde existe un módulo de salud adolescente dirigida en patologías específicas de adolescentes y jóvenes. También se ha desarrollado un manual de salud mental en el marco del COVID, que se encuentra igual en revisión por los problemas de ansiedad, la identificación del manejo del duelo, por ejemplo, por adolescentes, y todos los casos que han generado que exista mayor ansiedad entre jóvenes y adolescentes, que en muchos casos se han visto incrementados los datos en lo que se refiere a suicidio o en lesiones autoinfligidas. La siguiente, por favor. Lo que es la atención de la norma AIDA,
o es lo que es atención integral del adolescente. Son los servicios integrales que trabajan en red con instituciones públicas y privadas, y la finalidad es poder ofertar servicios con mejora continua de la calidad. Para adolescentes, esto implica que el servicio pueda adaptarse a las necesidades que tiene el adolescente a nivel local. Con la diversidad de población que tenemos en el país, existe la necesidad de poder visibilizar los problemas que existen a nivel locales. No, evidentemente, aquí a nivel urbano se tienen diversas poblaciones de adolescentes, y eso se ha visto por la la necesidad de horarios diferenciados que ellos mismos los han solicitado. La idea es que esto nosotros podamos, como servicio de salud, poder ofertar y lograr que adolescentes accedan al servicio. Tenemos casos en los que adolescentes y jóvenes, principalmente, por ejemplo, adolescentes embarazadas, no han podido acceder a un servicio de salud porque les han negado, porque han solicitado que venga acompañada con un tutor o una persona mayor. En los casos de violencia se ha visto que estos casos es importante e imperante que el servicio de salud pueda atender principalmente los casos de emergencia, que muchas veces el adolescente no lo manifiesta de inicio. Y esto es algo que nos lleva a poder reflexionar como personal de salud en mejorar estos mecanismos de acceso de adolescentes y jóvenes. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. El nuevo modelo de atención integral de adolescentes, como ustedes ven, si bien existía la norma de atención integral y diferenciada, contenía un enfoque de atención en la que se basaba en lo que es el diálogo, la orientación, el reforzamiento de autonomía, la autodeterminación de los adolescentes y el autocuidado. Esta, en su momento, ha progresado, que es la que nosotros tenemos desde el 2013, más o menos hacia el 2015, en lo que es la atención amigable, integral y amigable de adolescentes, que lo han adoptado algunos países que tenemos nosotros en la región, como por ejemplo Chile, implementado en forma con iniciativas en cuanto a la accesibilidad y mejoramiento a lo que sean equitativos, que respeten los derechos de diversidades y que sean apropiadas y efectivas las acciones dentro del servicio de salud. Y actualmente, por recomendaciones de la OPS y el UNFPA, desde el 2018, se ha implementado lo que es la atención adaptada a las necesidades del adolescente, la cual se basa básicamente, la siguiente, por favor. La cual se basa en lo que les mencionaba hace un momento, que es la adaptación del servicio un poco a las necesidades que presentan adolescentes y jóvenes a nivel local. Esto implica el tema de horarios. Este esquema refleja básicamente lo que es la atención del servicio AIDA. El servicio dentro de cualquier establecimiento de salud, lo que se pretende es que puedan, en el momento que se atienda un adolescente, se pueda realizar la atención basado en 8 estándares de calidad y cobertura. Esos 8 estándares están divididos en 2 grupos, como pueden ver, los que se refieren específicamente al servicio de salud, que son estos 5 que están por debajo del establecimiento, y 3 estándares de calidad que se refieren a lo que es la atención basada en lo que es la política SAPS, que es básicamente la información y los conocimientos con los que pueda contar el adolescente, que eso está dentro de la forma que se trabaja dentro del establecimiento del servicio, articulado a otras instancias intersectoriales también. La participación de adolescentes en el análisis de la problemática y que puedan interactuar con el servicio de salud, y está el apoyo de la comunidad. El entorno del adolescente y la sociedad son los problemas que también afectan a su desarrollo. Para que un establecimiento de salud pueda ser un servicio AIDA o pueda acreditarse como un servicio AIDA, tiene que cumplir estándares de calidad, y estos indicadores que los que están en el extremo derecho, que para la certificación son 9, y cada uno de estos indicadores cuenta con criterios
de calidad, que los cuales el personal de salud puede realizar. Contamos con un programa que el personal puede autoevaluarse y pueda, a través del cumplimiento de un 80% en el cumplimiento de estos estándares, solicitar al CES su certificación y posterior acreditación con el Ministerio de Salud. Estos indicadores se basan principalmente en lo que es accesibilidad al servicio. También evalúa cómo se encuentra el establecimiento de salud, el tema de equipamiento principalmente y las condiciones de la atención. Está el estándar en cuanto a lo que es información. Y uno de los factores principales es la confidencialidad y privacidad que puede dar el establecimiento. Muchas veces estos estándares son rotos por el propio personal de servicio y esto hace que el adolescente ya no vuelva al establecimiento. Lo que es la confidencialidad y privacidad del adolescente es una de las demandas principales que nos hacen llegar y es una de las demandas principales por las que el adolescente no vuelve al servicio de salud. Entonces, ahí depende bastante del personal, el cómo se realiza la atención. También está relacionado a lo que son las redes intersectoriales, por ejemplo, para brindar lo que es una atención integral del adolescente, parte porque el establecimiento pueda contar con contactos específicos para poder direccionar al adolescente, por ejemplo, en un caso de violencia, que identifiquen las personas a las que pueda acudir dentro de lo que es la Defensoría de Niño ni Adolescente, dentro del SLIM o otra instancia de protección que pueda existir a nivel local. También están las autoridades locales y, por supuesto, está la relación con las unidades educativas en el área de influencia. Muchas de estas unidades educativas pueden tener apertura o no a esta coordinación, pero es importante que se realice un esfuerzo para que podamos trabajar en forma conjunta y con los gobiernos municipales, con apoyo de ellos también en la implementación de los servicios. Muchas veces el personal de salud se queda solo en lo que es la atención integral del adolescente y en los casos de violencia se requiere el apoyo de otras instancias que no son exactamente del sector salud. Está también los indicadores en cuanto a lo que es la sensibilización y capacitación y las capacidades y habilidades del personal de salud. La idea es que todo el personal del establecimiento, desde portería, farmacia, la parte administrativa y el personal médico y enfermería, puedan conocer cómo se realiza la atención del adolescente y sobre estos estándares de calidad. Esto implica que todos trabajen en equipo. Por otro lado, también se evalúa lo que es el desempeño del personal y también se evalúa lo que es la disponibilidad de insumos, medicamentos y equipamiento. En este aspecto también está relacionado bastante, por eso les decía, con los gobiernos municipales, porque es importante que dentro de los requerimientos del establecimiento de salud estén contempladas las necesidades de la implementación de insumos y medicamentos esenciales para adolescentes y jóvenes, y métodos anticonceptivos. Y el último indicador corresponde básicamente a lo que es la satisfacción del usuario, que es a través de una encuesta anónima que se realiza a los adolescentes, dependiendo de la población donde se encuentra el establecimiento. La siguiente, por favor. Aquí está en extenso un poco los estándares que les había presentado anteriormente. Y la siguiente, por favor, se encuentran los lineamientos estratégicos en los que como Ministerio de Salud se están trabajando en la siguiente diapositiva para el fortalecimiento de los servicios de salud en cuanto a lo que es la atención integral de adolescentes y jóvenes. La siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, también está el promover e implementar intervenciones de promoción, prevención en servicios integrales diferenciados. Con énfasis tenemos 5 problemáticas que las veían en el cuadro anterior, que son la prevención de embarazo adolescente, la prevención de violencias, prevención de ITS VIH, y está también lo que es la salud mental y la nutrición de adolescentes. La siguiente, por favor.
En cuanto a estos lineamientos, está lo que es necesario fortalecer un poco en el sistema, que es lo que es gestión, el apoyo y participación en procesos y espacios para incidencia y trabajo intersectorial, las acciones comunitarias, el empoderamiento que faciliten la implementación de políticas de salud en favor de adolescentes y jóvenes. ¿Esto qué implica? Muchos de los jóvenes y adolescentes actualmente se encuentran organizados y existen líderes a nivel local, y estos líderes tienen espacios en los que pueden participar y tomar decisiones. Por ejemplo, se cuentan con los consejos municipales de juventudes, está el Comité Niño, Niña, Adolescente también, que está dentro de lo que es el municipio, las cuales están respaldadas por la ley, y en muchos municipios ya contamos con estos espacios de decisión donde líderes de jóvenes y adolescentes participan e inciden en la asignación presupuestaria a los establecimientos de salud. Es importante por eso que se puedan fortalecer estos espacios y estas redes hasta los establecimientos. Eso implica un trabajo de hormiga, efectivamente, pero es necesario, y son los mecanismos que ya se cuenta de participación social, pero que muchas veces son desconocidos. E inclusive, por ejemplo, nosotros tenemos en el SUS, en la ley 1152, se cuenta con presupuesto asignado, por ejemplo, para estos gastos que pueden tener relaciones con lo que es promoción y prevención de la salud. Entonces, el establecimiento sí podría contar con estos recursos para poder desarrollar estas actividades en forma coordinada con líderes y lo que se refiere a participación social. En cuanto al lineamiento de desarrollar acciones de comunicación estratégica para acompañamiento y fortalecimiento del impacto de las líneas estratégicas en el trabajo del personal de salud, está relacionado básicamente a las acciones de comunicación y las estrategias de comunicación, que muchas veces existe desconocimiento, por ejemplo, de cuáles son los servicios AIDA, dónde están, o cuáles son los derechos que respaldan a los adolescentes y jóvenes. Y este desconocimiento implica que sea necesario el poder conformar las redes y al mismo tiempo poder articular estos espacios de transmisión de los avances que existen. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, a nivel dentro de lo que es el sistema de salud, se está trabajando en la incorporación de variables desagregadas dentro del Sistema Nacional de Información en Salud. En este sentido, por ejemplo, desde este año se cuenta con, por ejemplo, el parámetro de lo que son las interrupciones legales del embarazo, por las 3 causales que son legales, y en este sentido también se está viendo la posibilidad de poder contar con mayor información desagregada. Por otro lado, se está viendo también el sistema para poder implementar lo que es la historia clínica del adolescente, donde se basa básicamente en la identificación de los factores de riesgo, además de los procesos de atención y lo que significaría lo que es la atención integral del adolescente. Dentro de lo que es la norma de atención integral al continuo del curso de la vida, existe un flujo de atención abreviada para adolescentes para el acceso a métodos anticonceptivos, si una vez ellos ya son parte del uso del establecimiento de salud. Por otro lado está la historia clínica para adolescentes y jóvenes, como les mencionaba, donde está la identificación de factores de riesgo, lo que es la educación integral en sexualidad dentro y fuera de la escuela como parte de la orientación en salud sexual y reproductiva, el abordaje de principales problemas de salud, como nutrición y anemias, la atención salud mental y la referencia oportuna. También contamos con lo que es el índice de embarazo en adolescentes, que este implica una evaluación y en rangos de los municipios que se encuentran con mayor índice de embarazo de adolescentes, con mayor cantidad de casos. Y en estos, nuestro objetivo es poder disminuir estos embarazos en adolescentes. Por otro lado está el desarrollo del índice de riesgo municipal del embarazo en adolescentes, que implica lo que es la evaluación, tanto indicadores de salud como otros indicadores de otros sectores, como lo que es violencia, educación, está el tema de pobreza, necesidades básicas y satisfechas, la asignación presupuestaria per cápita a nivel municipal y su ejecución en lo que es salud sexual y reproductiva y en la atención de adolescentes. La siguiente, por favor.
Tenemos algunos desafíos, que como está la implementación de los servicios AIDA en los diferentes niveles de atención. Sí se tienen bastantes avances en cuanto a lo que es estos servicios en primeros niveles y los centros de salud integrales. Sin embargo, en segundos y terceros niveles es donde todavía no hemos tenido un avance. Se han priorizado las 5 problemáticas ya mencionadas y estamos en lo que es la conformación de las redes intersectoriales. Por otro lado, es importante para nosotros fortalecer la participación de adolescentes y jóvenes dentro de lo que es el sistema, y en estos sí se encuentran con los espacios marcados en la política SAFSI para la participación de adolescentes y jóvenes. Por otro lado está el desarrollo del plan de prevención de embarazo adolescente, que se hace en forma articulada con 5 ministerios, que es el Ministerio de Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, Salud y el Ministerio de Trabajo. En este plan multisectorial, esperemos que, bueno, ya está en proceso de aprobación, enmarcado en lo que es el plan económico, de desarrollo económico social. Por otro lado, otro desafío es la incorporación y la priorización de los gobiernos municipales y en los gobiernos departamentales y sociedad civil, la problemática y la atención de adolescentes y jóvenes. Como ya lo había mencionado Claudia, entre adolescentes y jóvenes, nosotros a nivel de la población tenemos casi el 50%. Y en algún momento decían, este es el futuro del país. Sin embargo, considero que es el presente del país porque es su participación, su decisión y el resultado, que lo que no se atiende a un adolescente, lo vamos a ver reflejada en los problemas de salud en adultos mayores. Entonces, para nosotros es importante que puedan acceder a los servicios de salud y se pueda atender las problemáticas y resolver los problemas de salud de manera integral hasta la adolescencia tardía. Y sabemos que ya en la juventud se empieza a demostrar todas las falencias que han tenido en esa dificultad en el acceso a los servicios de salud. Por otro lado está la disminución del embarazo en adolescentes como un objetivo de gestión en los sedes, y esto implica que los servicios de salud puedan plantear diferentes soluciones de acuerdo al lugar en el que se encuentra. Muchísimas gracias. Agradecer a la doctora Alexia Paredes por su excelente ponencia sobre principalmente las grandes problemáticas que tienen nuestros adolescentes y sobre este nuevo modelo AIDA, ¿no? Y sus requisitos para su implementación. Recordarles al auditorio que pueden continuar haciendo llegar sus preguntas, comentarios al box de preguntas y respuestas, así como en el chat. Continuando con esta sesión, vamos a dar paso a la doctora Roxana Mollinedo. Adelante, doctora, la escuchamos. Buenas noches. Para continuar con el tema de la atención a los adolescentes, una parte importante de la salud, no solo de ellos, sino de la población en general, es la salud oral. La salud oral ha sido incorporada recientemente a lo que es los seguros públicos. Doctorita, si puede poner en modo presentación, por favor, en la esquina inferior derecha de su pantalla. Ahora sí. No todavía. Váyase al extremo inferior derecho de su pantalla y ahí hay una forma para ponerla en modo presentación. No, se me está yendo.
Mm. Espera un ratito. Ahora sí. Ahora sí, doctorita, adelante, por favor. Perfecto, gracias. Ya. Bueno, estábamos hablando entonces de la parte de salud oral que ha sido incluida desde el año 2004. La salud oral, mediante decreto supremo 912, se incluye dentro de lo que es la atención al menor de 5 años y a la mujer embarazada, con prestaciones muy básicas. Desde esta gestión se ha atendido en forma gratuita a esta población. Luego, posteriormente, el 2006, se incorpora a las prestaciones a la atención odontológica al adulto mayor. Igualmente, teníamos prestaciones básicas de prevención, desfocalización y algunas prestaciones de tercer nivel. Posteriormente, el año 2019, se amplía la atención a toda la población en general. Entonces, en este momento es cuando podemos por fin prestar la atención odontológica de manera gratuita a los adolescentes. Antes de este año habíamos tenido muchos problemas porque la atención odontológica implicaba un gasto que muy difícilmente era cubierto por los padres y solamente era cubierto para casos de emergencia. Entonces, cuando teníamos a los adolescentes en la consulta odontológica, se trataba de emergencias para hacer una desfocalización o teníamos un absceso periapical. Y esto puso en evidencia que realmente la parte económica y la falta de cultura de cuidado de nuestra población con relación a la salud oral era altísima, considerando que, como habíamos visto en la anterior exposición de la fecha pasada, donde la doctora Cecilia Uribe nos menciona que muchas patologías que se van a hacer presentes durante la adolescencia van a tener consecuencias a largo plazo en la edad adulta, pues uno de estos momentos es cuando el adolescente empieza a presentar los cambios hormonales y estos afectan a su salud oral. Obviamente, durante la adolescencia, las atenciones de emergencia son las únicas que lo van a traer al consultorio de odontología, pero la gran cantidad de focos de infección y la gran cantidad de problemas gingivales lo va a llevar en el futuro a posiblemente tener cardiopatías o diabetes. Entonces, gracias a la apertura del 2019, ellos ya han tenido el acceso a lo que es la atención gratuita. Y los estamos teniendo, pues, con mucha más frecuencia en los centros de salud. De hecho, haber observado bueno, queríamos hacer la observación desde el 2019, pero lamentablemente la pandemia ha tenido encerrados a todos los muchachos en sus casas y no han acudido, mucho menos a odontología, que se nos había declarado una de las áreas con mayor grado de peligrosidad en contagios. Entonces nos han reducido las atenciones a las mínimas. Pero en este primer cuatrimestre, en una pequeña observación de 4 establecimientos de primer nivel, pues resulta que odontología se había estado convirtiendo en la puerta de entrada para mayor cantidad de pacientes entre los
10 a 18 años, porque al ser ahora una prestación gratuita, pues ya tenemos mayor afluencia de pacientes de estas edades que los servicios de medicina que vienen a hacerse sus atenciones odontológicas. Dentro de lo que es la atención odontológica, igualmente como es la parte médica, está dividido en la esquematización de los tres niveles, ¿no? En el primer nivel de atención, en odontología, nosotros trabajamos la parte preventiva de rehabilitación y desfocalizaciones. Este primer nivel está constituido por los centros de salud en el área urbano y en el área rural, donde contamos con odontólogos de planta que hacen las actividades preventivas. Todas las prestaciones, todas las patologías que nosotros podemos atender están descritas en las normas nacionales de atención clínica, donde tenemos nosotros una parte dedicada a odontología y ahí se describe lo que el odontólogo de primer nivel puede y debe solucionar de acuerdo a su capacidad. Posteriormente tenemos el segundo nivel, que lamentablemente hasta ahora está todavía en estructuración en odontología. En este nivel, después de que el paciente ha sido atendido en primer nivel por unas caries pequeñas probablemente, por extracciones sencillas, para explicarlo de forma más comprensible, en el segundo nivel estarían las especialidades de endodoncia, cirugía general y odontopediatría. Lamentablemente hasta ahora, como les digo, no se ha estructurado el segundo nivel. Entonces no tenemos segundos niveles ni de los servicios públicos ni de los servicios municipales que nos permita hacer aún la referencia. Nuestros pacientes que requieren endodoncias, que son los tratamientos de conductos molares, aún no contamos con un lugar donde poder enviarlos. En los hospitales como el Hospital La Paz, que sería nuestro segundo nivel, tenemos especialidad de odontopediatría. En los hospitales municipales tenemos una o dos odontopediatras igual, pero no tenemos aún el equipo completo de endodoncia, cirugía, odontopediatría y periodoncia, que no, me olvidé incluirlo, que es una parte importante, porque solucionados los problemas básicos en el primer nivel, en el segundo nivel nosotros daríamos solución a las especialidades que evitarían que las adolescentes y la población en general pierda sus piezas dentarias y mantenga una salud bucal razonable para afrontar la vida y evitar patologías que en el futuro van a dañar de forma irreversible su salud. Incluso en la posibilidad de tener un segundo nivel organizado, podríamos contar con la especialidad de periodoncia y evitar que muchas de nuestras madres en edad reproductiva vayan y tengan una gestación con algún tipo de riesgos por padecer enfermedad periodontal, que en algún momento, en algunos estudios, ha sido ligada al bajo peso al nacer y al embarazo al pretérmino. Entonces, es importante estructurar este segundo nivel para que tengamos una mejor calidad de atención a los y las adolescentes que obviamente ya han iniciado es posible que estén ya en edad fértil y también ya son mamás o papás. Entonces, este segundo nivel nos ayudaría mucho para poder brindar de forma más fluida la atención en la solución a los problemas orales. En el tercer nivel estamos en la ciudad de La Paz con el Hospital del Niño, donde tenemos atención hospitalaria para niños en odontopediatría con internación y también en el Hospital de Clínicas con cirugía maxilofacial. Entonces, todos nosotros en los diferentes niveles, de acuerdo a nuestro nivel y nuestra posibilidad de resolución y nuestro equipamiento, realizamos la atención de los pacientes. Y yo estando en primer nivel y siendo especialista en endodoncia,
no puedo brindar esta atención porque no tengo los equipos. En odontología es como un 50-50. Necesitamos equipamiento y necesitamos al profesional. Porque si tenemos un odontólogo y un odontólogo sin su sillón dental, sin su pieza de mano, sin todos los equipos que necesita, difícilmente él va a poder brindar, solucionar y dar atención de calidad a los pacientes. Entonces es muy importante y mucho más aún cuando pretendemos brindar atenciones de especialidad, que obviamente al subir el nivel ya de la odontología general a las especialidades necesitan mucho más equipamiento con más tecnología. En odontología nosotros, si bien hemos hablado, ya hemos escuchado a las doctoras que nos han dicho que las adolescentes y los jóvenes pues tienen derecho a las decisiones sobre el tipo de tratamientos y lo que ellos están decidiendo que es mejor para su salud. Nosotros tenemos una normativa en la que nos obligan a trabajar con las hojas de consentimiento informado. Lo que nos dice que en un primer nivel, o un segundo nivel, o un tercero, tampoco podemos recibir adolescentes que requieran tratamientos invasivos que vengan solos. Necesitamos que venga un adulto que lo acompañe y firme estas hojas de consentimiento informado. Si yo tuviera un adolescente con la necesidad de realizarse una extracción dental, yo no puedo hacerlo si es que su tutor, su padre o su madre o su hermano mayor que ya es adulto, no firma la hoja de consentimiento informado. Esta hoja de consentimiento informado nos obliga a dar todo tipo de información de lo que se va a tratar el tratamiento, cuánto tiempo va a llevar, las posibles causas de fracaso, los beneficios que le van a dar, eventuales efectos colaterales que puede ocurrir después, supongamos que después de una extracción, una alveolitis, y también necesitamos que haya la firma, el nombre completo del paciente y la firma aceptando, ¿no?, que la presente ficha ha sido comprendida y el paciente de esa manera está dando su consentimiento para seguir adelante con el tratamiento. Esta es la historia clínica de odontología. Es una historia clínica que está estandarizada a nivel nacional. Igualmente, en la parte posterior, como la hoja de evolución de medicina, exige la firma del paciente que acude. Y en muchos casos, pues, esto nos coarta la atención y tenemos que esperar que los papás o una persona mayor venga para firmar por el adolescente, porque nos tienen que dar la información y tienen que firmar de que esa información es verifica, es fidedigna, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí hacemos el examen oral, revisamos las articulaciones, de la articulación del adolescente, revisamos los ganglios, vemos si es un respirador bucal. Son cosas muy importantes en el momento de determinar el riesgo de probabilidades de patología de un adolescente o de un niño. Entonces, este examen, el examen extraoral, tenemos que hacerlo minuciosamente y algunas cosas preguntar al acompañante, ¿no? Porque a veces los chicos no saben, por ejemplo, si son alérgicos a algún medicamento y esas cosas, pues nosotros las tenemos que consultar a veces necesariamente con una persona mayor. Muy pocos de los chicos pueden dar respuesta a estas preguntas. Realizamos la revisión de los dientes uno por uno. Tenemos que anotar cuántos están cariados, cuántos están sanos en este sector, la parte superior e inferior. Luego tenemos el estado periodontal en la parte izquierda, donde nosotros revisamos las encías. Como les decía, es muy importante determinar la salud gingival, la salud periodontal, porque a futuro esta salud los daños en la salud periodontal nos pueden traer consecuencias. Trabajamos también con lo que es la documentación del recibo recetario. Debemos hacer
toda la documentación para ser entregada en farmacia, desglosando todo el tratamiento. Primero tenemos, como les decía, de acuerdo al nivel de resolución, las patologías, la cartera de servicios de cada centro de salud es diferente. Puede haber personas, profesionales, que decidan que su centro de salud no está equipado para hacer cierto tipo de tratamientos y otros sí. En general, las patologías por las que vienen a primer nivel todos las adolescentes y la población en general son caries, extracciones, limpiezas, flúor, selladores. Todo eso cubre la atención odontológica para los adolescentes. Y particularmente cuando en Bolivia se ha hecho un levantamiento de la salud bucal de los adolescentes, se ha visto que este levantamiento por estándares de la OMS se hace en edad de 12 años, que nuestros niños tienen alrededor de 4.6 de caries. Eso quiere decir que tienen 4 muelas permanentes cariadas. Y eso es alarmante porque estamos hablando de un niño que tiene 12 años. Entonces, si nosotros multiplicamos 12 por 5, digo, si hacemos de forma exponencial, entonces 4 dentro de 5 años va a tener 9 dentro, y así van terminando las piezas dentales cariándose. Esta es una realidad muy diferente. En una zona se puede observar en una zona un poquito periférica, unas caries terribles de los pequeñitos y de los adolescentes que están jóvenes, menores de 16 años, que están por perder sus molares permanentes. Pero en contraparte se puede observar en unidades educativas más céntricas que no es lo mismo. Los muchachos están ya con sus muelas selladas y protegidas para la caries, o sea, ellos ya han recibido sus selladores, ya sea en forma particular o mediante el seguro, ellos tienen acceso. Y esto, al parecer, está directamente relacionado al grado de educación de los padres, porque los muchachos acuden, o sea, los de laderas y periferias, solamente en el criterio de que se va cuando está doliendo. Pero en los colegios que vemos más hacia el centro, la diferencia es increíble porque los muchachos no han perdido sus problemas, son otros. Son problemas de malposiciones, que obviamente también los van a tener los chicos que son un poquito, son más de la periferia, pero no han perdido piezas y eso es lo más importante, evitar que los adolescentes pierdan sus piezas dentales y este es un cuidado de vida, es desde niños, desde bebés. Cuando nosotros vemos una mamá adolescente, tenemos que ver a una cuidadora potencial, porque ella es la que va a poder cambiar la situación en el futuro de sus niños. Entonces es muy importante darles la educación y la información a ellas porque van a cambiar la historia de vida de la salud bucal de una familia. Como les decía, también tenemos nosotros el formulario de referencia. Este es el formulario de referencia que los casos que en primer nivel son complicados de atender, pues directamente los mandamos a tercer nivel y si hay posibilidad a un segundo nivel, como sería en La Paz, en odontopediatría, en el Hospital La Paz y una odontopediatra o 2 que tenemos en los hospitales municipales. Pero aún así nos queda el vacío de no tener la secuencia para continuar con los tratamientos más complicados para los adolescentes que lo requieren. Ahora voy a seguir, pero con el tema para aprovechar que tengo esta audiencia tan importante. Los pediatras realmente son las personas que van a tener acceso a mayor cantidad de niños y son las personas que le van a dar el mejor consejo, los van a ver a los bebés antes de que nosotros los veamos con sus boquitas ya todas destruidas. Entonces es muy importante la prevención con los niños. En general, el control de la limpieza de la cavidad bucal de un niño debe iniciarse desde sus primeras semanas de vida,
Cuando nosotros vemos las NACs y el AIDA nos dicen, ¿no?, en la consulta que es muy importante realizar la limpieza, pero hay muchas formas de entender que piensan que cuando salen las muelitas recién se debe usar el cepillo dental. Pues no, desde niños deben utilizar la limpieza mediante una gasita, porque la leche materna también deja sabor dentro de la lengua y las encías con placa, o sea, con restos de leche de la mamá, y eso nos va a producir un medio ácido en el cual vamos a tener erupciones dentales muy dolorosas, con aftas, con temperatura. Pero si nosotros tenemos el cuidado de enseñarle a la mamá que estos cuidados de limpieza van a evitar que las erupciones dentales sean tan dolorosas, pues vamos a hacerlo para el bien del niño. El control general de la erupción. Hay muchos niñitos que nacen con dientecitos. Nos vienen los bebés que han nacido ya con dientecitos. Nosotros tenemos que ver la situación si es para sacar o no. Es importante realizar esto porque también hay niños que no tienen una erupción normal a causa de la falta de esfuerzo muscular. No tenemos masticación, el órgano hace, la función hacia el órgano, no hay masticación, no va a haber erupción temprana. El hecho de darle papillas va a hacer que esto se retrase por mucho. Entonces, cuando hay un niño que está empezando a sentir el escozor, lo mejor que le podemos dar en vez de una gomita es una zanahoria enfriada para que él raspe sus encías, intente morder, y vamos a tener erupciones menos dolorosas. El control general de la oclusión, cuando tenemos un niño, desde pequeñitos ya se empieza a ver el tipo de oclusión que va a hacer, aunque son atípicas hasta que los niños cumplen los 6 años, pero vamos a revisar que las oclusiones no estén dañadas por el uso de los biberones, de los chupones o del chupado del dedo. Y la interconsulta, que es la parte más importante que los pediatras, en cuanto tengan un niño, pues le sugieran que vaya al odontólogo para que haga sus controles. En cuanto a la adolescencia, vamos a revisar a nuestros adolescentes que se van a presentar con gingivitis puberales ligadas directamente a los cambios hormonales. Los cambios hormonales van a producir reacciones hísticas alteradas a la presencia de placa bacteriana y a la falta de atención de la higiene. Las caries, como les decía, son prevalentes en la adolescencia y la destrucción de las piezas es muy rápida por la falta de higiene, por la desatención. La maloclusión en los adolescentes por malos hábitos o por el uso del biberón de niños ha creado un crecimiento desigual entre los maxilares, y eso nos va a traer problemas también que a la larga van a requerir económicamente. Como decía la doctora Uribe, económicamente vamos a vernos afectados por la falta de prevención, porque adolescentes que durante la niñez han tenido hábitos y han tenido oclusiones complicadas o maloclusiones, en la edad más joven van a requerir ortodoncia, y es una de las especialidades más costosas de la odontología. Las prácticas de riesgo. En cuanto a las prácticas de riesgo, a los adolescentes vamos a orientarles con respecto al uso de piercings, al uso del cigarrillo, y a las prácticas sexuales de riesgo. Cuando estábamos hablando, escuchábamos durante la disertación de la doctora Claudia que sí, que se respeta la actividad sexual, obviamente, pero se la orienta, ¿no? Una práctica de riesgo en odontología es el sexo oral, porque mediante el sexo oral también se puede contagiar VIH, y no solo esto, sino también hepatitis y otro tipo de enfermedades, y dañar más lo que son los problemas gingivales. Entonces hay que orientar a los jóvenes con respecto a este tipo de prácticas de riesgo. Y el uso de los anticonceptivos, como estamos reconociendo que los adolescentes ya tienen una edad sexual activa, y están en edad activa, entonces tenemos que reconocer que pueden utilizar anticonceptivos, y las mujeres hay que recomendarles que el uso de anticonceptivos causa manchas en los dientes, también problemas de exceso de salivación, y probablemente en osteitis cuando son realizadas las extracciones, cuando estamos en el segundo periodo de la toma de anticonceptivos. Entonces son cosas que tenemos que nosotros orientar a nuestros pacientes. La prevención y el control de nuestros adolescentes, la higiene, los hábitos, evitar el fumar a muy temprana edad,
porque esto va a tener consecuencias en la edad adulta. La determinación del riesgo de los adolescentes tenemos que hacerlo mediante la charla, la consulta odontológica, igual que la consulta médica, requiere mucho tiempo para sacar información que a veces de primera mano, en primera entrevista no la vamos a conseguir. La determinación del riesgo de la enfermedad gingival nos va a demostrar cuando vemos un adolescente que está en nuestra consulta y al simple roce presenta sangrado de sus encías. Las prácticas de riesgo, como les indicaba, son las prácticas de la colocación de los piercings o probablemente la práctica de sexo oral o bueno, tatuajes, tantas cosas que los chicos ahora se hacen para distinguirse de sus iguales. Y lo más importante es la interconsulta. En los niños, si tenemos una de estas tres características, definitivamente es ya un riesgo. Tenemos que buscar ayuda, la erupción tardía, lo que habíamos visto, la lengua salural, el control general, la oclusión abierta por uso de biberones, la oclusión por piezas dentarias en mal posición o supernumerarias. En los adolescentes, la gingivitis, el simple sangrado es gingivitis. No tenemos que esperar a ver enormes granulomas que se han formado ahí por la crecida de las encías. No, esto es una gingivitis y requiere ya una atención. Esta cosa pequeñita es una caries y requiere una atención. Esto es una práctica de riesgo porque estamos usando un piercing que está lesionando a las piezas dentales. Y las maloclusiones, los dientes deben ser, tienen una oclusión vis a vis, uno delante, el otro atrás, no es una normalidad. Entonces todo eso nos indica que necesitamos hacer una interconsulta. Igual aquí mostramos lo que están dañando, mostramos la encía que se ha retraído por la presencia del piercing. La perimólisis, cuando reconocemos en un adolescente la práctica de la bulimia, entonces es evidente, ya se ha realizado un estudio sobre la perimólisis y se presenta porque regularmente son muy continuos los vómitos y al no hacerse evidente, la persona solamente continúa vomitando y se empiezan a desgastar la parte posterior de las piezas dentales. Lo que les decía, ¿no? El uso del anticonceptivo que está causando manchas en las encías. Es todo lo que quería compartir. He aprovechado la última parte de la charla para dar información que considero en algún momento va a ser importante en su práctica de especialista. Muchas gracias. Gracias, doctora Mollinedo, por su participación. E invitamos a la doctora Ingeborg Alvensleben para la última ponencia de esta sesión. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias, buenas noches. Mi internet está inestable, voy a detener mi video, perdón. Y le voy a pedir que me ponga la primera diapositiva. Yeah. Primeramente, quiero agradecer a la Sociedad Paceña de Pediatría por la oportunidad de informar y sensibilizar al auditorio sobre diferentes aspectos de la adolescencia, a nuestra presidenta, la doctora Cecilia Uribe, por haber organizado este módulo y, por supuesto, a la droguería Inti por auspiciarlo. Y quiero ahora aprovechar brevemente para dar un excuso sobre la interrupción legal del embarazo. El aborto siempre es un tema discutido de forma muy controversial y genera varias preguntas. Una primera puede ser, siguiente diapositiva, por favor. Si se puede evitar un aborto con la penalización, con declararlo ilegal. Definitivamente que no. El 50% de los embarazos en Bolivia no es planificado, un cuarto termina en aborto y por lo menos 10%, es decir, 1 de cada 10 embarazos termina con un aborto inducido. Cada día se estiman 200 abortos clandestinos en Bolivia
Y el aborto clandestino sigue siendo la tercera causa principal de muerte materna. Lo único que genera la penalización de aborto es mujeres en prisión y mujeres muertas. No tiene ningún beneficio. La siguiente, por favor. Otra pregunta que resulta de eso, ¿por qué es tan importante una ley de aborto? Aquí ven algunos datos de 2021. Las cifras de Bolivia son escalofriantes, más de 2.000 adolescentes entre 10 y 14 años, así como apenas adolescentes, embarazadas por año. La gran mayoría se considera producto de violación, ya que a esta edad todavía las relaciones voluntarias son muy pocas. Y pensando que el ciclo menstrual en esta edad todavía es irregular, uno no quiere imaginarse cuántos adolescentes sufren violaciones cada día. La siguiente. Estadísticamente, aunque es horrible de hablar de estadísticas, pero hay aproximadamente 6 embarazos, no violaciones, embarazos en menores de 15 años por día. Y como ya dije, la mayoría es fruto de violación, ¿no? Entonces, todos estos embarazos no son deseados, son forzados, y obligar a continuar con un embarazo no deseado también es una forma de violencia y constituyen el incumplimiento de la sentencia constitucional 0206-2014. La siguiente, por favor. ¿Por qué es tan importante esta sentencia constitucional? Porque establece que la mujer podrá acceder a un aborto legal y seguro en los casos en los que el embarazo sea producto de violación. Y en estos casos no es necesaria una querella o acusación formal, únicamente es necesaria la presentación de la denuncia de la violación. La copia de esta denuncia es el único requisito que la o el médico debe solicitar para proceder con la interrupción legal del embarazo. La siguiente, por favor. Cualquier otro requisito adicional se constituye un exceso y vulnera los derechos de la usuaria. Otro punto que establece la sentencia constitucional es que la interrupción legal del embarazo debe ser realizada dentro de las 24 horas después de que la víctima acuda al servicio. La demora en la atención significa la continuación forzada del embarazo, y eso constituye un abuso y un maltrato de las mujeres, adolescentes, niñas que buscan atención en los servicios. Lo especial de las sentencias constitucionales es que no pueden ser revocadas. Con esta sentencia 0206-2014 se han establecido límites para que no exista ningún retroceso con relación al aborto impune, ¿no? Por eso es tan importante. La siguiente, por favor. Se han creado algunos artículos a base de esta sentencia. Por ejemplo, estos 157 que dice que no constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias. El primer bloque solo lo permite en las primeras 8 semanas de gravidez, que es muy poco porque muchas mujeres y peor, muchas adolescentes por la irregularidad de su menstruación ni se dan cuenta que están embarazadas, ¿no? Pero si la adolescente o mujer se encuentra en situación de calle, si no cuenta con recursos suficientes y, o si sea estudiante. Y más interesante aún es la siguiente diapositiva, que queda impune en cualquier etapa de la gestación cuando se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada. El embarazo en sí es un riesgo, sabemos. El riesgo para una adolescente embarazada de 15 a 19 años de muerte durante el embarazo o el parto
no, para el bebé, tenía que decir, si se detectan malformaciones fetales, si el embarazo es consecuencia de una violación, y si la embarazada sea niño o adolescente. Ahora, otro tema que se discute muchas veces que acuden adolescentes a la consulta, peor si es para una interrupción de embarazo, es la pregunta si tiene que estar acompañada de una persona adulta responsable de su cuidado. La respuesta, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. La respuesta es definitivamente no. El artículo 8 del procedimiento técnico de la sentencia constitucional dice que en caso de que la usuaria sea menor de edad, será atendida presentando la copia de la denuncia de violación, lo que ya hemos dicho, la firma de consentimiento, lo que ya hemos dicho, pudiendo o no ser acompañada por una persona mayor o tutor o padres. También en el Comité de los Derechos de Niña y Adolescentes de las Naciones Unidas se garantiza el acceso a tratamiento sin necesidad del acompañamiento. ¿Por qué eso es tan importante? Porque ustedes saben que muchos de los violadores de niñas, niños y adolescentes son parientes cercanos, son los padres, los padrastros, el tío. Y muchas veces las mujeres lo saben y lo encubren. Por miedo, por vergüenza, tal vez por amenazas por el mismo violador, ¿no? Entonces, muchas adolescentes nunca acudirían si fuera requisito indispensable la presencia de su mamá o su papá. No obstante, obviamente es una situación de estrés emocional muy, muy grande y siempre hay que aconsejar que venga por lo menos con alguna persona de confianza, ¿no? Puede ser una amiga, por ejemplo, para que no tenga que pasar sola por todo esto. La siguiente, por favor. Los derechos en sí de los y las pacientes en general, pero especialmente de una adolescente embarazada por violación, es primero el respeto absoluto hacia su persona, el yo te creo. ¿Por qué? Porque muchas veces se enfrentan primero con negación, con ay no, pero tú lo has querido y por qué te has embarazado como si fuera su culpa. No, es importante ganar la confianza del adolescente. En caso de la primera atención post-violación, hay que usar lo que sea todavía adecuado, el kit de prevención de VIH, ITS. La adolescente tiene el derecho de ser informada de manera clara, es decir, en palabras que ella entiende, veraz, imparcial y oportuna sobre la atención integral de la interrupción del embarazo y también incluyendo, si fuera muy poco tiempo después, la anticoncepción post-aborto. Tiene el derecho de encontrar una infraestructura, un equipamiento, médicos, insumos suficientes y adecuados para la atención integral, lo que ya hemos escuchado en las charlas de la doctora Salazar y la doctora Paredes. Igualmente para la interrupción legal de su embarazo. Por supuesto, tiene el derecho al respeto de su decisión y su privacidad y confidencialidad. Y por favor, no nos olvidemos que también, hasta en el caso que la adolescente llega a ser madre, tenemos que tomar en cuenta que ella sigue siendo una adolescente, vulnerable y traumatizada. Y sigue siendo nuestra paciente, también la mamá, ¿no? La siguiente, por favor. En 2019, la ONG IPAS y la Defensoría del Pueblo han revisado 44 centros en Bolivia a nivel mundial. Los resultados sobre la aplicación de la sentencia constitucional
y los resultados son muy tristes. Podemos pasar al siguiente, pero había muy poco conocimiento sobre los derechos y sobre las posibilidades de la interrupción legal del embarazo. Solo un cuarto pensaba que todavía necesitaban la autorización judicial. Sabemos cómo es el sistema de justicia, entre comillas, en este país. Hasta que llega la autorización judicial, el niño ya está en el kinder, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta que no es necesario solo la copia de la denuncia en la FECB, ¿no? Muchos pensaban todavía, la siguiente, por favor. Muchos pensaban todavía que... perdón, ya pasaron. Mi internet es lento. Muchos pensaban que no pueden atender, la mayoría pensó que no pueden atender a adolescentes sin la estadía de su padre. La siguiente, por favor. Entonces, en las conclusiones se vio una falta de garantías de los derechos garantizados por la Constitución para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Un factor muy importante y muy grave es el cuestionamiento de todo el personal con el que se encuentran los adolescentes, los médicos, las enfermeras, ¿no? Tienen que preguntar, pero no pueden cuestionar, no tienen el derecho de cuestionar la decisión de los adolescentes, ¿no? Y cuestionando otra vez resulta en una revictimización de las mujeres, ¿no? Especialmente de las embarazadas, lo que tenemos que evitar. La siguiente, por favor. En sí, la atención en primer, segundo, tercer nivel se puede atender en los 3 niveles. En el primer nivel hasta las 12 semanas. La siguiente, por favor. En el segundo y tercer nivel se considera, según la Organización Mundial de Salud y también según el Ministerio de Salud, hasta las 22 semanas que se puede realizar una terminación de una gestación. Ya. Con esto, con la siguiente diapositiva, ya concluyo. Hemos visto que todavía hay muchísimo que hacer y les quiero convocar que por favor que seamos todas y todos abogados, abogadas informados de las y los adolescentes. Ya tenemos que ponernos de su lado y mostrarles eso y así vamos a seguir mejorando la atención a las y los adolescentes. Muchas gracias. Agradecer a las 4 ponentes por su brillante participación en esta sesión tan importante que son las políticas públicas que existen en nuestro país y que tienen la intención de facilitar y resolver las problemáticas principales de los jóvenes y adolescentes. Vamos a invitar al auditorio a continuar colocando sus preguntas, sus dudas, comentarios. Y vamos a dar paso a responder las primeras que tenemos en el sector de preguntas y respuestas. Como primera pregunta tenemos por parte de la doctora Rita Rebollo, que nos menciona, en el caso de embarazos en menores de 14 años de edad, ¿podrían atribuirse a abuso sexual o violación? ¿Quiénes de nuestros ponentes podrían responder esta pregunta? Doctora Alexia Paredes, ¿podría responder esta pregunta, por favor?
Buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí, efectivamente. La gran mayoría son, estos casos son atribuidos a violencia sexual, porque así sea con consentimiento, existe en menores de edad, se considera como violencia sexual dentro de la normativa legal que tenemos en el país. Este es un problema, esta problemática es necesario, por eso que nosotros como personal de salud identificamos estos factores y es importante poder direccionarlos por ejemplo, trabajo social, o también poder indagar, poder ayudar al adolescente a que pueda seguir con una instancia de protección. Gracias, doctora, por su respuesta. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuál sería su opinión referida a la prevención de anemia en mujeres adolescentes, considerando los indicadores de anemia en el país? No sé quién gusta responder de las ponentes. Nuevamente. Adelante, Sí, doctora. justamente por eso tenemos en la normativa del continuo, está la prevención de anemias en adolescentes, no solamente en mujeres embarazadas. Esto implica que principalmente hay regiones en el país donde tenemos datos alarmantes, principalmente lo que es el oriente, por el poco consumo de proteínas, y se hace evidente que encima de, por ejemplo, contar con una anemia, una adolescente está embarazada, los factores de riesgo para el bebé también son bastante fuertes en el caso de adolescentes que podrían estar embarazadas. Independientemente de eso, para el desarrollo del adolescente, íntegramente se necesita justamente que el personal de salud pueda prevenir estos casos de anemia. Perfecto, doctora. Bueno, mencionan también que en el lineamiento B, ¿cómo se puede abordar lo referido a la ley 3729, donde las y los menores de 18 años de edad requieren del consentimiento de una persona mayor de edad para efectuarse la prueba rápida para VIH? ¿Quién podría responder? ¿Alguna de nuestras ponentes? Doctora Salazar, doctora Alexia Paredes. Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante, doctora Claudia. Bueno, la ley 3729 es del 2007, ¿no? Hoy en día ya no se con su tutor a los centros de salud para hacerse las pruebas de VIH, se las hace sin requerimiento y con el consentimiento informado firmado por ellos, ¿no? Es del 2007 esta ley. No sé, doctora Alexia. Hola. Sí. Sí, efectivamente. En este caso, por ejemplo, se tienen las excepciones, que son las razones por las que si está en riesgo la vida del paciente, se puede realizar las pruebas de VIH con el consentimiento de la persona, efectivamente. Y justamente aprovecho este momento porque se hizo referencia que sí, en los casos que se tienen procedimientos invasivos y otros para adolescentes, sí se requiere el consentimiento. Y en cuanto a la utilización de métodos anticonceptivos también, pero muchos de ellos se requiere solamente el consentimiento informado firmado por el adolescente. En otros casos, cuando ya es un proceso quirúrgico, por ejemplo, grande, sí se requiere la compañía del tutor o tutora, padre o madre de familia. Sin embargo, hay casos en los que la vida se encuentra en riesgo y esto implica que sí se puede realizar
porque son justamente esas excepciones que también las contempla esta ley. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas, doctoras. La doctora Rita Rebollo les hace llegar una felicitación, excelente ponencia. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas ni comentarios, así que agradecer a las 4 ponentes por su participación. Excelentes sus presentaciones, creo que nos han dejado, nos han puesto en un marco en el cual nosotros tenemos que aprender a mover y atender a estos pacientes y es muy importante conocerlo, ¿no? Damos por terminada esta sesión, agradecer al comité organizador y a la Sociedad Boliviana de Pediatría por este curso y por la invitación. Muy buenas noches a todos, hasta la siguiente semana para la siguiente sesión. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.